Pues muchas gracias por estar aquí, compañeras y compañeros. Lamento la tardanza, entiendo que están aquí desde la mañana en otras actividades, pero bueno, venir desde Tlalpan hasta Cuautitlán Izcalli luego es un poco complicado. A pesar de que somos en realidad una unidad económica, humana, el Estado de México y el Distrito Federal, disculpen si yo no digo CDMX como quiere Gabriel Mancera, como quiere Miguel Ángel Mancera, pero yo le voy a seguir llamando el Distrito Federal porque pues no está bien que llegue cualquier idiota a decir que nos cambie de nombre porque se le antojó, ¿no? Entonces somos una gran unidad, somos una unidad humana dividida artificialmente por una frontera entre Estado de México y Distrito Federal. Pero creo que las luchas del oriente del Estado de México, del norte del Distrito Federal, del sur del Estado de México, etcétera, y las de la capital tienen que confluir. Tienen que confluir y esas tienen que confluir a su vez con las luchas del país y con las luchas que no son de Morena, porque la lucha de Morena es representar, alentar y apoyar todo el conjunto de las luchas populares. Si no, no tenemos sentido. No queremos ganar la presidencia, ganar diputaciones, ganar alcaldías, ganar gubernaturas, nada más para ejercer el poder. Pues entonces seríamos exactamente iguales que el PRI, que el PAN, que el PRD, que el Movimiento Ciudadano, que el PT, que las cosas esas, ¿no? Y nosotros queremos distinguirnos de todo ese conjunto porque queremos renovar, transformar al país y creemos que nuestras alianzas son con las luchas populares, no con esos partidos que están todos amafiados, ténganlo claro, son lo mismo, son exactamente lo mismo. El Pacto por México, ¿no? La defensa de una política económica que nos ha llevado al desastre, la defensa de la impunidad a como dé lugar, del encubrimiento. Entre panistas, priistas, perredistas se solapan, verdes, ¿no? Se cubren las espaldas. La guerra en la que nos metió Felipe Calderón habría meritado ya tener un centenar de altos funcionarios en la cárcel por genocidio. Nos mataron a 120,000 personas en 6 años, nos desaparecieron a 20 y tantas mil. Y sin embargo, Peña solapa y encubre todas esas responsabilidades penales. Y Fox solapó y encubrió las responsabilidades penales de los priistas que lo antecedieron en la presidencia de la República. Solapó la responsabilidad penal de Ernesto Zedillo en la masacre de Acteal y encubrió la responsabilidad central de los priistas en el robo de 56,000 millones de dólares que se llamó el rescate bancario, el Fobaproa. Entonces ellos tienen colores, logotipos diversos, pero son una sola cosa. Son una sola cosa. Y nosotros estamos en contra de todo ese conjunto oligárquico. Y nuestra política de alianzas no es con un partido fulano mengano, es con las causas. Por eso, Morena estableció una alianza con la CENTE de Oaxaca, con el movimiento de los maestros disidentes democráticos, para llevar candidaturas de esos maestros al poder. A nadie se le ocurre decir, no, los maestros no, tengo que ser yo que soy de Morena. Esas actitudes no tienen cabida porque nosotros no queremos ejercer el poder por el poder. No queremos los sueldos de los diputados. Pues además, nuestros diputados, nuestros legisladores han renunciado a la mitad de ese sueldo. ¿Para qué? Para financiar proyectos educativos. Pues tenemos ya 8 escuelas profesionales funcionando. Fíjense ustedes lo que se ha avanzado,
que no se había fundado una normal en este país en 60 años. Este año se fundaron 2 normales y las fundó Morena. Parece muy pequeño esto, parece un avance tan ínfimo frente a toda la escalada de corrupción, de privatizaciones, de robos, de autoritarismo, de represión, de leyes Atenco, etcétera. Pero si se fijan, este pequeño hecho sienta un precedente impresionante para el país. El país se está enterando de que hay un partido que renuncia a la mitad de sus recursos económicos para fundar escuelas. ¿Y qué significa fundar una escuela? Yo espero que muy pronto en el Estado de México tengamos una escuela de Morena. Tendríamos ya que tener una en Texcoco, ¿eh? No sé por qué no la tenemos, pero ya tendríamos que tener una escuela de estudios profesionales en Texcoco. Porque fundar una escuela, por modesto que sea el proyecto, no solo significa darle acceso a la educación superior a 100, 200 o 500 jóvenes. Esta es una parte de las razones para fundar una escuela. Tenemos consagrado en la Constitución el derecho a la educación y tenemos un régimen que nos niega ese derecho, que saca a los jóvenes de las universidades, que no cubre la matrícula escolar. Y sin embargo, ahí está Nuño, el pirurro el mi rey de educación pública, encarcelando maestros, ¿no? Y luego, ay, es que los niños se quedan sin clases. Pues sí, pues si metes a los maestros al bote porque están defendiendo sus derechos, pues sí, los niños se quedan sin clases. Fíjate tú. ¿Y cómo no se van a quedar sin clases los niños si el dinero que debiera estar destinado a la educación se lo gastan en comprar un avión de 8,000 millones de pesos? Pues sí. Sí, pues hay niños sin clases y hay jóvenes en universidades. Entonces tenemos que ir haciendo efectivo el derecho a la educación poquito a poco, entre otros derechos, ¿eh? Desde antes de tomar el poder tenemos que ir trabajando y avanzando con el ejemplo de lo que queremos hacer. Pero meter a estos centenares de jóvenes a la escuela no solo significa hacer efectivo su derecho a la educación, significa también sacarlos de las calles. Los chavos en edad universitaria no deben estar en la calle, que es el único lugar que tienen, porque hay un régimen que los ha condenado a estar en la calle porque no hay trabajos y porque no hay lugar en los centros de educación superior. Y se quejan de la delincuencia, ¿no? Dicen, no, la delincuencia está terrible. Pues ¿cómo no? Pues si le estás dando de comer. ¿Cómo no va a estar engordando la delincuencia? Si tienes una tasa de desempleo pavorosa, una tasa de pobreza que no deja de crecer, una caída en el poder adquisitivo de los salarios. ¿Cuántos kilos de tortillas se pueden comprar hoy con un salario mínimo? 6 kilos de tortilla, 5 kilos de tortilla. Hace 10 años se podrían comprar 37 kilos de tortilla con un día de salario. ¿Qué les asombra entonces? Pues que mucha gente, que además ha estado sujeta a un bombardeo propagandístico de la televisión, del propio gobierno, de lo importante es que triunfes, lo importante es que salgas adelante, lo importante es que tengas un cochezote, lo importante es que tengas una casota, que la gente siente envidia de ti. Pues sí, pues ahí está el narco para lograr eso, ahí está la delincuencia, ahí está el secuestro para lograr eso. En cuestión de meses vas a tener tu cochezote y tu casota, y pues sí, desde luego. Porque ese es el modelo de vida que nos proponen, ¿no? Y si además trabajar honestamente implica ganar 70 pesos diarios, pues ¿cómo no va a crecer la delincuencia, ¿verdad?
Entonces, la ley Atenco, no se les olvide que fue aprobada por todas las fuerzas políticas menos por Morena. Ahora, ahí está el PRD y ahí está Movimiento Ciudadano diciendo, ay no, qué barbaridad, ¿cómo vamos a aprobar eso? Pues sus diputados lo aprobaron. ¿Qué les extraña? Igual dijeron los perredistas con el Pacto por México, ¿no? Ay no, nos van a quitar la industria petrolera. Pues sí, pues si ustedes firmaron esas reformas, ustedes entraron, ustedes legitimaron eso. ¿Qué les extraña? Y no solo en el Estado de México, a nivel federal también hay una iniciativa pues para que el ejército tenga derecho a catear casas, ¿no? Meterse a catear domicilios y oficinas públicas, ¿no? Es decir, hay toda una ofensiva represiva, porque desde luego el régimen percibe que está sembrando descontentos que no va a poder controlar. Hay una cerrazón creciente en las vías democráticas. Miren ustedes lo que nos hicieron en el Distrito Federal. Nos imponen una reforma política que reproduce la supeditación del Distrito Federal al Poder Ejecutivo Federal, a la Presidencia de la República. Fue un cambio de nombre, nada más, y pintaron de rosa los logotipos, no hubo más. Según esa reforma, la Presidencia de la República sigue teniendo injerencias absolutamente indebidas en la seguridad pública, en la procuración de justicia. El Congreso Federal sigue teniendo facultades absolutamente indebidas en la aprobación de presupuestos, de los techos de endeudamiento. Es decir, los capitalinos tenemos que sufrir un sometimiento que no sufre ninguna otra de las entidades federativas del país, ¿no? Sí, el procurador de Sinaloa o del Estado de México o de Yucatán o de Oaxaca no están sujetos a la aprobación presidencial. Bueno, ellos pactaron seguir con este sometimiento, negando la soberanía popular, que es un principio muy importante. Está consagrada en el artículo 39 de la Constitución, la soberanía dimana del pueblo. Pues ellos decidieron que no, que la soberanía dimana de ellos. Y además nos intervinieron el Congreso Constituyente. Van a ser 100 diputados constituyentes, de los cuales ellos designan 40 y nos dejan 60. O sea, nos están entregando una soberanía popular rebajada con agua al 60%. De ese tamaño, ¿no? Y nos han hecho fraude tras fraude, nos han robado la presidencia 3 veces, 2 de ellas al hilo, ¿no? Y cada vez que vamos a las urnas, compran votos, hacen mapacheo, hacen toda la inmundicia. Y saben, esto tiene un doble propósito también. No se trata solo de aferrarse a un poder que les asegura robos, saqueos, contratos, obras, sino también le están mandando un mensaje a la ciudadanía, que es, miren, háganle como quieran, pero por las urnas no nos van a sacar. Ese es el mensaje. Porque si Morena lograra tener el 100% de los votos para el Congreso Constituyente del Distrito Federal, le tocarían 55 diputados de 100. Si lográramos tener el 100% de los votos, que por supuesto no lo vamos a lograr, no nos tocarían los 100 diputados, nos tocarían 55, porque ellos ya se reservaron 40 y porque hay otros 15 que de todos modos van a entrar, los así llamados independientes. Fíjense cómo está armado el fraude, pues, ¿no? Legalizado, ya incluso lo legalizan. Pero lo que nos están diciendo todos los días es: no nos vamos a quitar, les vamos a seguir haciendo fraude.
las elecciones no sirven de nada. Eso nos están diciendo. ¿Y para qué nos lo dicen? ¿Saben para qué nos lo dicen? Para que sectores de la sociedad se desesperen, se desalienten, se guarden en su casa los días de las elecciones y se dediquen a hacer su vida como mejor puedan, se vuelvan apáticos ante la política, o bien que agarren los fierros y decidan cambiar las cosas de otra manera. El poder nos quiere llevar a la indiferencia o a la violencia. Porque en la indiferencia, pues nos tiene anestesiados. Nos mete telenovelas, nos mete desinformación, porque hay que tener claro que el 95% de los medios informativos de este país obedecen al proyecto de la oligarquía neoliberal. O bien, nos dicen, no, pues órale, váyanse a la sierra y hagan guerrillas, ¿no? Pues porque ahí ellos tienen todas las de ganar. Ahí nos aplastan. Pero hacen esto porque ellos saben que en las urnas pierden. Ya lo tienen bien claro. Pierden invariablemente en las urnas. Si no hacen trampa, pierden. Y hoy más que nunca. ¿Qué popularidad tiene Peña Nieto? Creo que anda en el 30. El índice de aprobación es del 30, en población abierta, y entre líderes es del 18. ¿No? Imagínense un partido del presidente que tiene un presidente tan impresentable. Están en un problema grave. Y les está cayendo el 20 de que la cita en las urnas les va a ir muy mal, como les fue muy mal el año pasado. Fíjense, en la elección de 2012, el PRI compró unos 5 millones de votos, grosso modo, ¿no? Y en promedio pagó a 300, 400 pesos el voto para hacer su fraude y para arrebatarnos la presidencia. Las cifras están muy claras de cómo fue realmente esa elección y cómo habría sido si no hubiera habido compra masiva de votos. Porque tenemos un indicador muy claro que son las casillas especiales, en donde no hubo votos comprados. Porque la compra de votos se lleva a cabo por medio del padrón territorial, es decir, con base en el domicilio de las personas. Ahí se les localiza y ahí se va a comprarles el voto, o a cambiárselos por tinacos, despensas, bultos de cemento, etc. Frijol con gorgojo. Frijol con gorgojo. El otro. Es que a lo mejor nos desconectaron los de la poli. Mejor acérquense. Ya se Acérquense, ¿no? Mientras se arregla. Entonces, estamos en que en 2000. Bueno. Estamos en que en 2012 se hizo una compra masiva de votos, pero tenemos una forma de medir cómo fue la elección o cómo habría sido si no hubiera habido esa compra masiva. Son las casillas especiales, porque en las casillas especiales votan los que están lejos de su domicilio, fuera de su circunscripción, y por lo tanto ese voto no puede ser comprado. Ese voto no puede ser comprado porque no hay cómo localizar, cómo identificar al votante. ¿Y qué pasó en las casillas especiales? ¿Cuál fue el resultado? ¿Ustedes saben? 42% López Obrador, 30% Peña Nieto. Ganamos la elección del 88, no sabemos con qué cifras, pero es claro que Salinas la perdió. Ganamos la elección de 2006, tenemos clarísimas las cifras. López Obrador ganó con 35%, con 34%. Calderón sacó 30% de los votos.
Y Roberto Madrazo sacó 27% de los votos. ¿Qué hicieron en 2006? Agarraron el 5% de los votos de Madrazo y se los pasaron a Felipe Calderón, a su cuenta, para que sobrepasara a López Obrador con 1%. Que después del recuento parcial que autorizaron quedó en el famoso 0.56%. Eso lo tenemos radiografiado. Tenemos radiografiado 2012. 42 contra 30. ¿Qué quiere decir esto? Que la votación ha ido creciendo, nuestra votación, a pesar de los fraudes, a pesar de la ofensiva mediática, ha ido creciendo. Y eso nos pone en la perspectiva de volver a ganar en 2018. Ahora, van a volver a hacer fraude, desde luego, pues sí, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tener la mayoría absoluta. Yo creo que no hay fraude que resista una mayoría absoluta. Un 50% más 1 de la votación. No está en los cuernos de la luna. Si hemos brincado del 34 al 42, podemos llegar al 51. Y en esta lucha tenemos, no quiero dejar de mencionarlo, no quiero dejar de darle su crédito, a un gran aliado, al que yo le agradezco mucho lo que ha hecho por nosotros, que se llama Enrique Peña Nieto, que como es una pendejada cada hora, pues nos ha ayudado mucho. Porque la verdad es que no es tan fácil derrotar a un gobierno, aunque sea oligárquico, aunque sea corrupto, aunque sea impune, si es un gobierno inteligente. Pero es que este es un gobierno tan inepto que de veras luego uno dice, oye, gracias, man. Miren lo que está pasando con la investigación de Ayotzinapa. Es que es de no creerse. Es que es de no creerse lo tremendamente ineficaces que son hasta para armar mentiras. Salieron con esta historia de la pira de Cocula, de que incineraron a los 43 muchachos desaparecidos allí, ¿no? Y que ya está todo resuelto y que la madre se les empezó a caer al día siguiente de que la presentaron. Los expertos de la UNAM empezaron a decirles, oye, eso que tú dices que pasó, no pudo pasar. No se pueden quemar 43 cuerpos hasta reducirlos a cenizas. Veo que usted es médico o paramédico. Aquí tenemos otra compañera médica que la invité para que viera en lo que estamos, ¿no? Y en qué andamos. Esto, no se puede, físicamente eso es imposible, ¿no? Se necesitarían toneladas de leña y toneladas de llantas y un lugar especial, etcétera, ¿no? Eso lo empezaron a decir al día siguiente. Los papás dijeron, no creemos en eso. Bueno, se hicieron estudios, ya se había invitado a los forenses argentinos, se sembró un hueso a espaldas de los forenses argentinos, ya tenemos claro la película. Es decir, alguien llegó y puso un hueso entre las cenizas que recuperaron ahí de ese lugar, y ese hueso resultó que sí tenía un DNA reconocible, ¿no? Un ADN reconocible, el ADN de Alexis Mora Venancio. Ahora, todo indica que Alexander Mora Venancio, perdón, está muerto. ¿Quién lo mató? ¿Dónde lo mataron? Eso no lo sabemos. Y de los otros 42 no sabemos nada de nada. Dijeron que habían quemado los celulares junto con los muchachos. Dijeron que habían quemado las ropas. El GIEI les encontró las ropas. Ahí las tienen. Hay registros que salieron llamadas de esos celulares días y meses después del 26 de septiembre de 2014. Están las sábanas de telefonía. No quemaron esos celulares, no es cierto. Fíjense el tamaño de la mentira. Y no les funcionó desde el primer día. Y echaron a toda la perrada de los medios, a los opinioneros y a los columniaderos y a todos esos, a decir que ay, qué barbaridad, que qué perversa es la gente, que duda de la sacrosanta palabra de San Murillo Caram, ¿no? Todo eso nos dijeron. Carlos Marín dijo que dudar de la versión de la PGR era
ser tan criminal como los que habían asesinado a los muchachos. Eso dijo. O sea, les dijo a los padres de familia que eran tan criminales como los que habían matado a sus hijos. De ese tamaño, fíjense. Fíjense, así de innoble, ¿eh? Pero no pasaron, no pudieron. Tuvieron que aceptar traer al grupo interdisciplinario de expertos independientes. ¿Y qué les dijo el GIEI el año pasado? Les dijo, no hubo tal incineración en Cocula. Eso no pasó. Hicieron análisis exhaustivos y les dijo, eso no ocurrió. Y estos seguían de necios. Cayó Murillo Karam. Seguían de necios y dijeron, no, vamos a hacer un tercer peritaje. ¿Qué hicieron con ese tercer peritaje? Contrataron a 6 peritos, les impusieron una ley de silencio de por vida. Los hicieron firmar una cláusula de confidencialidad de por vida, que ellos no pueden revelar qué hicieron, ni cómo trabajaron, ni nada de nada. Y uno de esos 6 peritos salió a la luz a decir, ah, sí, ahí quemaron gente. Fue todo lo que dijo. Ahí quemaron gente, sí. Ajá, ahí hubo incendios, pues eso ya lo sabíamos. Que había restos humanos, también lo sabíamos. Hay pedazos de mandíbula con prótesis dentales, pero resulta que ninguno de los 43 desaparecidos tenía una prótesis dental de estos. O sea que son otros muertos, son otros desaparecidos, son de la guerra de Calderón, son de la guerra de Fox, son de la guerra de Peña, no sabemos, pero no son los muchachos. Eso dijo el perito con acento gringo al que sacó a hablar el subprocurador, ¿no? Y entregaron un informe de fuego de 9 páginas, de las cuales 3 son créditos y otras 3 son una explicación de quién es cada uno de los peritos. O sea que el peritaje se reduce a 3 páginas. Para que ustedes se hagan una idea, el peritaje de los forenses argentinos tiene 489 páginas. De ese tamaño es la mentira. Y en las 3 páginas que quedan de ese tercer peritaje, pues lo que dicen es lo que ya sabíamos, que hubo incendios en Cocula. Pues sí, claro que sabemos que hubo incendios, pues si todos hemos visto las fotos de satélite, antes del 26 de septiembre de 2014. ¿Que hay restos humanos ahí? Sí, pues también lo sabíamos. Eso lo dijeron los forenses argentinos en octubre de 2014. ¿Y qué más? Pues nada más. Entonces, el GIEI sale con su segundo informe, vuelve a desacreditar esto, pero además nos enseña un video en el que aparece el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, manoseando la escena del supuesto crimen un día antes de que empiecen las diligencias oficiales. Nos muestra una bolsa de restos fechada 28 de octubre, que en el expediente oficial dice que apareció el 29. Nos muestra un director de ese cuerpo policíaco paseando a un torturado por el lugar. Y nos muestra peritos llevando huesos de pollo de un lado para otro. Es decir, fabricaron esos señores. Y sale otra vez la jauría a decir, ay, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Pobre Tomás Herón de Lucio, ¿por qué lo calumnian? Él hizo su trabajo.
y lo ponen a hablar en público y él dice, no, sí, yo no hice nada de malo, yo ahí estaba, y ahí están de testigos 2 empleados del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, y ahí están los peritos argentinos que me vieron, y los 2 empleados del Alto Comisionado de la ONU le dicen, no seas mentiroso, no estuvimos ahí, editaste el video que enseñaste. Y los peritos argentinos le dicen, no seas mentiroso, no nos dejaste bajar al río de Cocula, nos insultaron cuando quisimos bajar, nos lo prohibieron. Ese hueso que tú dices que encontraron en el río de Cocula, no sabemos de dónde lo sacaron ustedes, porque no nos dejaron ver el proceso de rescate de esas bolsas. A ustedes les debería sonar el nombre de Tomás Herón de Lucio, porque aquí en el Estado de México pues tuvo una trayectoria notable. Es el tipo que descubrió a Paulette escondida en su colchón. Ese es Tomás Herón de Lucio, el que armó ese caso. ¿Recuerdan en 2010? ¿Recuerdan la desaparición de Paulette en Huixquilucan? Y que durante 10 días estuvo desaparecida y estuvieron peritos, familiares, periodistas, perros rastreadores en ese departamento de lujo de Huixquilucan buscando a Paulette y no la encontraron, y de repente un día 2 policías dicen, ay, aquí está entre las sábanas, en una cama que había sido deshecha y vuelta a hacer para peritajes. ¿Se acuerdan? Pues ese es Tomás Herón de Lucio. El tipo tiene experiencia, por eso ya no le dicen Cerón, sino Sembrón, siembra, ¿no? Y yo decía, los talentos de este cuate hay que aprovecharlos en la Sangarpo, porque realmente la siembra se le da. Queda en evidencia, y a la PGR no le queda de otra más que iniciar una investigación en contra de él. ¿Y ahora qué creen? Se aceptan apuestas. Van a usar a Tomás Herón de Lucio como chivo expiatorio de todo el basurero y la inmundicia que hicieron. Pues lo van a intentar, ¿no? Van a decir, ah, no, pues fue Cerón, ¿no? A ese ya le tienen que sacrificar, porque se exhibió él solito como un gran mentiroso, como un falsificador, como un sembrador de pruebas, sin que nadie le dijera nada. Él salió a la tele. Entonces, pues es insostenible este compa, ¿no? Pero hay un problema, y es que él fue un operador muy importante de Miranda Nava, que fue secretario de gobierno del Estado de México, de Basbás y de Alfredo Castillo. O sea que es posible que Tomás Herón de Lucio le sepa algunas cosas a Peña Nieto, a ver si pueden usarlo de chivo expiatorio, ¿no? Va a morir. Están en un problema. O a lo mejor y fallece como falleció el guarura golpeador aquel del Ferrari, ¿no? Que lo encontraron muerto en una habitación de hotel. Tal vez fallezca, ¿no? O lo fallezcan, ¿no? ¿Quién sabe? Se suicide de 30 puñaladas. Se suicide de 30 puñaladas o de 2 tiros en el corazón. Esas cosas que pasan en este país. ¿Se acuerdan en tiempos de Cedillo, el que se metió 2 balazos en el corazón? Esto era jefe de la oficina de licencias del DF, y otro que se acuchilló con un cúter aquí en la Marquesa y se murió desangrado, ¿no? Que era subsecretario de Comercio. Es decir, esas cosas. Ah, y hubo un oficial mayor de la PGR, ese es fenomenal, que se voló los sesos con una 45, se metió el cañón de la 45 y se disparó en el paladar, pero apareció su cadáver con los lentes puestos. Ahí están las fotos en las hemerotecas, ¿no? Bueno, así se las gastan acá, ¿no? Digo, el Herón de Lucio está en problemas, pero más allá de la indignación y de la risa que puedan causar estas canalladas del poder público,
Yo les propongo que leamos estos acontecimientos más allá de las personas y más allá de los episodios en concreto, porque ¿saben de qué nos están hablando? Nos están hablando de un régimen que se está cayendo a pedazos, de un régimen que no da más. Les decía yo, nos han hecho fraude tras fraude tras fraude, y en 2012 se gastaron 400 pesos por 5 millones, echen cuentas, ¿no? Más o menos, en comprar votos, ¿no? 2,000, 20,000, no sé, si alguien tiene una calculadora, ahí le va a salir la cuenta de cuánto se gastaron en la compra de votos, ¿no? Con tarjetas Soriana y Monex, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó en 2015? ¿Alguien tiene registrada la cifra de votos que sacó el PRI? ¿Nadie? Obtuvo un total de 11,200,000 votos. Recuerden esa cifra. 11,200,000 votos. Eso sacó el PRI en todo el país en 2015, el año pasado. ¿Qué pasó antes de esa elección y en el curso de esa elección? Ocurrió que Cedesol estuvo repartiendo televisores, ¿se acuerdan? Y que muchos protestamos porque dijimos, oigan, no pueden hacer eso en medio de las elecciones, es un descaro. Y ya dejaron de repartir. No, que es el derecho de todos a ver tele, quién sabe qué. Ni madre, el derecho de Azcárraga a tener una audiencia cautiva, ¿no? Pero ¿saben qué? Yo creo que para todos fue claro que esas teles eran a cambio del voto. Y fue claro por una razón muy sencilla, que la Cedesol, cuando te entregaba tu tele, te exigía la credencial de lector. Y las huellas te hacían tocar el piano como criminal, las 10 huellas, ¿no? Es decir, había un control de la población y había un claro propósito de control del voto. Ahora, ¿recuerdan cuántas teles se distribuyeron? 11 millones. ¿Cuánto? 11 millones 200. 11 millones de teles. No, se distribuyeron. Yo creo que ni siquiera se las robaron. ¿Y no les parece muy curioso que sean 11,200,000 votos y 11 millones de teles? Si yo estuviera en el pellejo de ellos, yo diría, bueno, cada tele me tiene que alcanzar pues para unos 3 votos, o sea, una tele y pues la familia vota por mí, ¿no? Pues ni siquiera para eso les alcanzó. No dieron las cuotas credenciales de las... Pero además estamos viendo algo terrible. ¿Dónde quedó el voto duro del PRI? ¿Dónde quedó el voto por convicción? Ese voto que se ejerce sin necesidad de teles, sin necesidad de despensas, sin necesidad de bultos de cementos. ¿Dónde quedó? Pues no aparece. No aparece. La cuenta da voto por tele. Pero ¿cuánto cuesta cada tele? Si en 2012 pagaban 400 pesos por voto, póngale que al precio de mayoreo, bajita la tenaza, esas teles cuestan 3,000 pesos. Pues pasaron de 400 pesos por voto a 3,000 pesos por voto. El voto se ha encarecido, ¿eh? El año pasado en mi delegación en Tlalpan, los perredistas estuvieron ofreciendo 4,000 pesos por voto. ¿De dónde sacaron ese dinero? Me pregunto yo. Porque del presupuesto de la delegación no había. ¿De dónde sacaron esa lana? Ahí se los dejo de tarea. El hecho es que tenemos un desgaste del poder en todas sus expresiones. Tenemos un tremendo desgaste del poder mafioso que nos gobierna, que va al naufragio, con todo su poderío, con toda su capacidad de corromper a la ciudadanía, con todos sus aparatos represivos, con todos sus aparatos propagandísticos, están perdiendo la guerra.
los aparatos propagandísticos. Televisa, el más importante, TV Azteca, casi todos los periódicos y revistas, ¿no? ¿Saben qué? Pues la gente ya no les cree. La gente que ve tele ya no le cree a López Dóriga. Es bien curioso porque sí, todos ven a López Dóriga, pero lo ven para no creerle. No lo ven para creerle. Fíjense qué divertido está esto, ¿no? Y cuando López Dóriga o Loret de Mola o cualquiera de estos dicen cualquier cosa en el Twitter o en el Facebook, tienen 1 millón de lectores y el millón de lectores les mienta la madre. Fíjense qué país curioso tenemos, ¿no? Esos son los que los ven, porque los chavos ya no ven tele. Los chavos ya no están pegados a la tele, pues ya están, no sé otra cosa. Ya cambió. Es lo que yo te decía. Ya dejemos atrás la idea de que estamos desamparados en el frente propagandístico. No es cierto. No es cierto. Tenemos instrumentos a nuestra disposición. Tenemos esto. Pues ya todo el mundo tiene de esto. Por cierto, déjenme checar que tengo un mensaje que está chile desde hace rato. Y yo no quisiera saber de quién es. Ok. No importa. Tenemos esto. ¿Y saben qué? En este terreno no estamos tan en desventaja frente a Televisa como lo podemos estar con la difusión de televisión, porque yo les aseguro que ninguno de los aquí presentes, a menos que sean muy pícaros y no les hayan dicho nada, tiene la lana para poner un canal de televisión. ¿O sí la tiene? ¿Alguien tiene aquí la lana para poner un periódico? Pero algunos aquí tienen una de estas marinolas. Bueno, usémoslas. Y aquí sí los derrotamos, ¿eh? Vámonos al Twitter, vámonos al Facebook. Ahí podemos contar la verdad. Ahí podemos desenmascarar las inmundicias del poder podrido. Si no hubiese Twitter ni Facebook, todo el trabajo del GIEI se habría ido a la basura y el país no se habría enterado. Miren, a mí me tocó vivir personalmente una experiencia muy esclarecedora a este respecto. A mí me tocó ir a recoger los cables del Departamento de Estado que defendió Wikileaks a Inglaterra, y me tocó armar un grupo de reporteros para investigar lo que había en ese mundo de documentos y coordinar la publicación de todo lo que encontramos. Y encontramos cosas muy graves. Encontramos, por ejemplo, que quien incrustó a Felipe Calderón en Los Pinos fue el embajador de Estados Unidos, contado por el embajador de Estados Unidos, Tony Garza. Él reporta al Departamento de Estado en un cable secreto: no, este güey está en un estado de suma debilidad, Fox lo desprecia, el PG se lo está comiendo, tenemos que apoyarlo y yo me voy a encargar de la transición, de hacer un equipo de transición para asegurar el cumplimiento de nuestra agenda. Así lo dice, me lo aprendí de memoria, de ese tamaño. O sea, Felipe Calderón no fue producto de la voluntad popular, no fue ni siquiera producto de la voluntad de Televisa y de Banamex y de todos esos, fue directamente impuesto por la embajada gringa. Y nosotros publicamos eso en primera plana, compañeras y compañeros. ¿Ustedes lo sabían? ¿Quiénes no lo sabían? Fíjense. Entonces, aquí el problema es que nosotros publicamos pues prácticamente todo lo que encontramos. Es decir, nos contuvimos de publicar cosas que pues eran de mal gusto,
O sea, por ejemplo, enterarnos de que algunos periódicos le sometían su editorial a la Embajada de Estados Unidos antes de publicarlo. Eso es pornografía, ¿no? Y uno dice, ay, es una bajeza publicar esto, es casi tan bajo como hacerlo, ¿no? Pero nos enteramos de toda la banda de gente disque decente que iba a la embajada gringa a hablar mal de López Obrador. Pero el país no se enteró. Ustedes pertenecen al sector más enterado y más consciente de la sociedad. Pero pregunten en Guajuapan de León, pregunten en Tejupilco, pregunten a ver si la gente sabe esto, y no lo sabe. Y no lo sabe, ¿por qué? Pues porque fuimos asfixiados. Porque el hecho de que a un presidente de un país soberano le imponga una embajada es un escándalo. Ese presidente tendría que haber renunciado en ese momento. Tendría que haber sido sometido a juicio político. Tendría que haber sido procesado por traición a la patria. ¿Pero qué pasó? Pues pasó que la jornada tiene una circulación de 200,000 ejemplares en todo el país, sumando las ediciones locales. Y en ese momento debe haber tenido 300, 500,000 lectores en internet, es decir, menos de 1 millón, en un universo de 120 millones. Y ningún otro medio, con la honrosa excepción de Carmen Aristegui, retomó lo que nosotros estábamos difundiendo. Porque nosotros no nos guardamos el pastel para nosotros, ¿eh? Conforme publicábamos una nota que refería a un documento de esos cables, hacíamos público el documento. Le decíamos, ahí está, síganle investigando porque todavía tiene mucho. No nos lo podemos acabar. Tendríamos que dedicarle 64 páginas todos los días, durante meses, para publicar todo lo que está allí. Rásquenle, ahí está, es público. Nadie lo hizo. Ningún periódico, ningún canal de televisión habló de los cables de la embajada y de los consulados de Estados Unidos en México al Departamento de Estado. Esto fue en 2011. Uno de los cables más interesantes era de un primer secretario de la embajada que fue invitado por Peña Nieto a una gira por el Estado de México y hacía un reporte al Departamento de Estado dando sus impresiones de Peña Nieto, y lo que decía 3 cosas. Primero decía, bueno, nos llevaron a una gira de pura escenografía, es decir, taparon la miseria con cartón piedra, con tabla roca, y nos pasearon por un escenario, no por un estado, sino por un escenario. Segundo, este cuate se las da de ser un renovador, joven, es un dinosaurio como cualquier otro, como cualquier periodista de toda la vida. Tercero, es un tipo que compra opiniones favorables en los medios y compra encuestas. Escrito por un funcionario de la Embajada de Estados Unidos en 2009. Decía, compra la posición favorable de los medios, manda a hacer encuestas al sastre para que le queden bien. Fíjense, todo esto nos contaba de Peña Nieto. Y lo publicamos en primera plana en marzo de 2011, como nota principal del periódico. Al año siguiente, poco más de un año después, al calor del movimiento Yo Soy 132, no sé si fue de Guardian o si fue de Independent, retomaron estos cables diplomáticos secretos y los publicaron. Y eso tuvo un eco fenomenal, y varias personas a mí me reclamaron que por qué habíamos censurado esa información, que por qué no la habíamos publicado, si nosotros habíamos tenido en nuestras manos los cables del Departamento de Estado. Yo les contesté, mira, aquí está publicado, aquí está en la hemeroteca, está en primera plana.
Dicen, pues es que yo no me enteré. No, pues yo tampoco me enteré. Fíjense. Y uno hasta me dijo, ¿y por qué no lo siguieron publicando todos los días? No. Le dije, bueno, porque somos un periódico que da noticias del día, y que si fuéramos un libro, pues editaríamos lo mismo cada vez que se agota la edición, pero no somos un libro, somos un periódico, entonces cada edición le cambiamos con la pena. De ese tamaño, ¿eh? Posiblemente, si hubiésemos tenido los cables del Departamento de Estado un año después, el impacto habría sido infinitamente mayor. Pero no solo porque estábamos en un año electoral, sino también porque para entonces, en ese año, las redes tuvieron un desarrollo fenomenal. Porque 2011 fue el año de las primaveras árabes, 2010 había sido el de los indignados, Ocupa Wall Street, etc. 2012 llega Yo Soy 132. Las redes de pronto se politizaron. Esa fue la gran enseñanza de Wikileaks. Se puede hacer política y se puede estar al tú con los poderosos por medio de las redes. Hoy el avance es infinitamente mayor que en 2012. Antenoche nos levantaron a un compañero de Morena en Chihuahua capital, Gustavo Ortega. La policía estatal lo capturó de una manera absolutamente injustificada, sin orden de aprehensión, sin delito, sin nada de nada, más que el afán de amedrentar. Y nuestro candidato a gobernador, porque en esta elección en Chihuahua se disputa la gubernatura, subió el video de cuando lo estaban capturando a las redes. Bueno, ese compañero estuvo menos de 24 horas en garras de la policía. Lo tuvieron que soltar porque se armó un desmadre. Tenemos ese poder, hay que usarlo. Desde luego, ese poder requiere de contenidos, y esos contenidos son las luchas sociales. Y no son nada más nuestros presos, nuestras víctimas, son las víctimas de los maestros, son las víctimas de los compañeros de Guerrero, aunque no estén con nosotros, ese no es nuestro problema. Nuestro problema es ser fieles a nuestros principios y solidarizarnos con quienes merecen solidaridad y con quienes necesitan solidaridad. Y esos son los contenidos que tenemos que estar trabajando en las redes. No es para ganar votos, ¿eh? Quien crea que esto es para ganar votos, se equivocó de partido. No queremos ir a las luchas sociales para ganar votos. Queremos los votos para apoyar las luchas sociales. Y sí hemos hecho las cosas de manera muy diferente. Nuestras bancadas, federal y capitalina, han presentado iniciativas de ley de amnistía para que saquen a los luchadores sociales que están presos. Ninguno de esos es nuestro, son de otros movimientos, pero merecen nuestra solidaridad. Y si nosotros no luchamos por ellos, entonces ¿por qué estamos luchando? Si no luchamos por las libertades, por el ejercicio de los derechos, por las garantías individuales, ¿para qué estamos luchando? Si no somos capaces de ser solidarios con las comunidades que resisten, como Xochicuautla, ¿qué sentido tenemos? Pues nos hubiéramos quedado en el PRD para conseguir chambas, para conseguir despensas, para conseguir curules, para conseguir regidurías. No, nuestra tarea es ir a esas luchas y estar hombro con hombro al lado de ellas. ¿Cuál es la postura política de los comuneros de Xochicuautla? ¿Saben qué? Ni sé ni me importa. A lo mejor son panistas, me vale madre, merecen nuestra solidaridad. No es nuestro asunto. Merecen nuestra solidaridad los maestros, merecen nuestra solidaridad las mujeres,
por supuesto que había que estar en las movilizaciones del domingo pasado, porque están matando a las mujeres en este estado y en este país. Y el poder no va a mover un dedo. Tenemos un feminicidio que ya tiene una escala industrial. Tenemos 20 años de feminicidios encima. Empezaron en los años 90. Empezaron en las postrimerías del régimen de Salinas, en Ciudad Juárez y en Tijuana, y no han parado. Tenemos que estar con esa causa. Y tenemos que entender que esa causa es mucho más amplia que no matar a una mujer. También significa que los hombres estemos en permanente lucha contra nosotros mismos para contenernos, porque sí, somos unas bestias. Y la civilización es luchar contra la bestia que traemos. No es exclusivo de los hombres. Hombres y mujeres tenemos una bestia dentro. Si no tuviéramos principios éticos, si no tuviéramos leyes, el vecino puso la música muy alta a las 3 de la mañana, le metemos un plumazo. Hay una tarea civilizatoria también implícita en nuestro caso político. Y la lucha de género es fundamental, porque tenemos a las mujeres en peligro de muerte todos los días. Todas las mujeres en este estado y en este país están en peligro de muerte. De ese tamaño. No hay edad, no hay condición social, no hay región de México que esté libre de feminicidios. ¿Por quién votan las mujeres? Ese es otro problema. Pues unas votan por el PAN, otras por el PRI, otras por Morena, otras por el PRD, otras por el PANAR. Eso no es nuestro asunto. Nuestro asunto es que tenemos que estar ahí. Y yo no les digo que haya que descuidar las luchas electorales, ¿no? Desde luego que no. Hay que cuidarlas porque son las que nos posibilitan hacer cosas. Por supuesto que queremos posiciones de poder, pero no las queremos nada más para ejercerlas, nada más para nosotros, nada más para beneficiarnos. No. Las queremos para respaldar a la sociedad. En su dolor, en sus gestas, en el sufrimiento enorme que nos han impuesto. Y creo que si seguimos por ese camino, porque lo hemos estado practicando. Otro ejemplo que me parece muy ilustrativo, pues es el de Guerrero, ¿no? Morena no ha escatimado la solidaridad con Nestora Salgado desde que fue encarcelada hasta que salió. Nestora Salgado es antipartido. Nestora Salgado es de las personas que creen, es que ustedes, los políticos, todos son iguales. Es pues problema de Nestora Salgado. Nuestro problema es que teníamos que estar frente al reclusorio exigiendo su libertad. Y logramos, por ejemplo, en Tixtla, que es el municipio en donde está la normal de Ayotzinapa. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, pues allá hay un entorno de izquierda, que es la Asamblea Popular, que el año pasado ellos decidieron quemar urnas, ellos decidieron sabotear la elección, como lo decidieron muchos compañeros en Oaxaca, ¿no? En Chiapas. Lo que lograron fue la anulación de la elección en Tixtla. En todos los otros lugares en donde hubo quema de urnas, arrasó el PRI. Y como en Tixtla se anuló la elección, se hizo una extraordinaria, creo que fue a fines del año pasado, y no sé, yo ya estoy perdido porque como tengo que andar, tengo al tango. Y en esa segunda elección, los propios compañeros de la Asamblea Popular se acercaron a Morena y le dijeron: oigan, pues creemos que nos equivocamos y ahora sí queremos ir a la elección. Nos
abrirían un hueco con ustedes para entrarle a la lucha electoral. Se les entregaron todas las posiciones que estaban para la elección. Todas las candidaturas son para ustedes. Órale, pues ustedes aquí han sostenido la lucha popular. Ahí están las candidaturas. Y otro tanto se acaba de hacer en Oaxaca con la sección 22. Ahí están las candidaturas de Morena para los compañeros maestros que han estado resistiendo esa canallada de reforma que le llaman educativa, que no es educativa porque no dice una palabra sobre educación, que es en realidad laboral, para joder a los maestros, para quitarles derechos adquiridos, para quitarles conquistas laborales. Ahí están las candidaturas de Morena. Y Morena nunca ha sido santo de la devoción de la CENTE ni de la sección 22, ¿eh? Siempre que yo hablo con los compañeros, no, es que ustedes son reformistas y ustedes no hacen más que legitimar al régimen y ustedes son iguales que los otros partidos. Está bien, hombre, sí, somos iguales, ya. Hay un momento en que ya no puedes discutir. Esas cosas se demuestran con actos, ¿no? Yo creo que ahora muchos compañeros de la sección 22 de Oaxaca, muchos compañeros de la Asamblea Popular de Tixla, ya no piensan que Morena es lo mismo que otros partidos. ¿Queremos sus votos? No, queremos votar por ellos. Y en esas luchas tenemos que estar, y el Estado de México está sembrado de luchas. El país está sembrado de luchas. Por donde ustedes se asomen, hay resistencias que están naciendo. Hay formas de organización popular que están brotando. Hay poder popular estableciéndose en unos y otros lugares. Desde las comunidades de la Sierra Norte de Puebla, que están resistiendo a las hidroeléctricas, a las minas, a los clubes de golf, a los desarrollos, hasta las comunidades de la meseta Tarasca, que llevan ya un rato con sus policías comunitarias, o los compañeros de la montaña de Guerrero, que llevan un rato con sus policías comunitarias, o los compañeros de Iztacalco, que han desarrollado todo un programa de cultura popular con varias casas que la gente presta. Eso es poder popular. Y por ese camino tenemos que seguir. Yo les agradezco mucho que me hayan invitado, y si quieren abrimos un pequeño diálogo, y ahora el micrófono es de ustedes. Gracias. A ver, ¿quién da la palabra? Tú eres la mesa.